La Sí, profe. profe. Hola, hola, hola Belén, ¿cómo estás? Che, Guille, tenemos que ir a casa, sí, es Antes la de ropa, comenzar la pelotudo, clase, boludo. Estoy lavando la la ropa a mano, un revisión garrón, ¿no? de contenidos número 4 que tenía que ser hoy. No sé qué habrá pasado en el sistema, así que lo volví a reprogramar para mañana 14 de septiembre, siempre en el mismo horario de 8 a 20 horas. Repito, la revisión de contenidos número 4 mañana de 8 a 20 horas. Mañana miércoles, la misma clase de hoy en forma presencial. No se olviden, para los que pueden ir, recuerden que la clase de teoría es optativa. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Profe, yo le quería consultar, no pudo rendir el parcial número 3 eh, por problemas familiares. No pude, bueno, no pude y no sé cómo voy a quedar. Ahora me comunico con vos, con los ayudantes. Ellos te van a seguramente transmitir mi mensaje Bueno, profe, gracias. Hola, a profe. vos. Hola David, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Bien. Profe, yo no pude rendir también la número 3. Bueno, pues en realidad por conectividad no podía entrar a la plataforma, no sé qué tenía. O Eh, sea, ni tampoco pude subir mi trabajo de fundamento, bueno, pero esa es otra cosa. Después hasta ¿Tu que eliminé trabajo? todas mis ¿Qué cosas y trabajo no bueno, podía subir? ¿Qué trabajo no podía asumir? a unos trabajos que tenía de fundamento no podía subir, hasta subí 13 horas después porque, bueno, se me había complicado, no sé qué Pero pasaba. David, No, esta es la clase de física 2, no es de fundamentos. no, No le entiendo. comentaba nomás que estaba teniendo problemas con la Ah, plataforma. ah, O sea, pero bueno, no sé está si bien. era un problema de la plataforma porque parece que era un problema de mi conectividad, no veo. Y tampoco pude Ajá, rendir la clase, revisión número 3 claro. por eso, porque estaba teniendo un problema. ¿Y eso cómo quedó? ¿O ya pasa la 4 más? Ahora voy a ver, voy a revisar qué pasó. Bueno, profe. No te Bueno, puedo contestar porque no miré. bueno. Gracias. ¿Algún otro comentario? Chicos, ¿quiénes son de la comisión uno? ¿Tuvieron práctico los alumnos de la comisión uno? ¿Hay algún alumno de la comisión uno? Profe, Sí. hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Mica. Una pregunta. Un ejemplo de calor de combustión podría ser cuando se enciende un fósforo, ¿no? ¿Sí? ¿Por? Ah, no, era para saber nomás un ejemplo de eso. Gracias, esa era mi Porque duda. la temperatura, una vez que se encendió el fósforo, la temperatura sigue siendo la misma, no cambia, desde el principio hasta el final. ¿Algún otro comentario que quieran hacer, chicos? Bien, recuerden entonces que la revisión de contenidos número 4 por problema de plataforma, porque no sé qué habrá pasado, lo reprogramé para mañana 14 de septiembre de 8 a 20 horas. Y mañana miércoles, la misma clase en forma presencial a partir de las 20 horas. Creo que era el salón 1 y 2 si no me equivoco. Bien, si no hay otro comentario, alguna pregunta, ¿hay algún alumno de la comisión uno? Yo soy la comisión, no, profe. Hola Brenda, ¿tuvieron práctico? ¿Hasta dónde llegaron con el práctico? En la clase pasada yo no asistí por problemas médicos. Ah, bueno, dale.
¿Alguien más de la comisión 1? Faltan 11 minutos para que se corte la señal. Si se corta la señal, vuelvo a reconectarnos. No se me escapen, chicos, por favor. ¿Alguien de la comisión 2? Hola, profe, buenas noches. Hola, Jere. ¿Vos sos de la comisión 2? Sí, profe. ¿Hasta qué práctico vieron? Ayer dimos la serie 3. Serie 3. Muchas gracias. Alumnos de la comisión 3, ¿hasta qué práctico llegaron? Buenas, profe. Hola, Carlitos. Hasta el práctico número 2. Práctico 2, muy bien. Profe, yo Solamente, soy de la comisión 1, hasta el bien, práctico 2 Aixa, también. hasta el práctico 2. Sí. Perfecto. Listo, chicos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Que el tema de hoy es electrostática. Para ello vamos a compartir la pantalla. Y vamos a mostrar la siguiente imagen. ¿Están viendo todo? ¿Ven, chicos? Sí, profe. Profe, Sí, profe. Bueno, vamos a empezar entonces a hablar de electrostática. En el siglo VI antes de Cristo, el griego Tales de Mileto descubrió una resina cuyo nombre griego, ¿saben cómo se llamaba? Electrón. Esta resina tenía la propiedad de atraer cuerpos livianos cuando eran frotados con paños de lana. Posiblemente las primeras experiencias fueron realizadas en una ciudad de Asia Menor que se llamaba en aquella época Magnesia, de donde se supone que se habrían originado los términos que hoy conocemos como magnetita, magnético, magnetismo, etc. En realidad, aquellas experiencias después fueron olvidadas hasta la época del inglés Gilbert, donde retoma las experiencias de Mileto e inventa lo que se denomina péndulo eléctrico, que ya vamos a ver qué es. Y mediante el péndulo eléctrico pudo comprobar algunas experiencias que posteriormente transformaron los conocimientos y nace una nueva rama de la física que es la parte de electricidad. La electricidad propiamente dicha abarca desde el 1800 para ser más exacto, con el físico Volta. A partir de ahí empiezan los grandes descubrimientos de la electricidad. Y la electrostática básicamente consiste en el estudio de las cargas eléctricas en reposo. Entonces ahora viene el planteo, pero ¿qué es una carga eléctrica? Todos los cuerpos están formados por partículas muy pequeñas, que ustedes seguramente ya habrán visto en otra materia, que se llaman átomos. A su vez, los átomos están formados por electrones que giran alrededor de un núcleo y en cuyo núcleo hay protones y neutrones. Los protones y electrones tienen una característica importante que es la carga eléctrica. La carga eléctrica del protón es la misma que la carga eléctrica del electrón. ¿Y cuánto vale? Miren acá, la carga eléctrica es 1,6 por 10 a la menos 19 y esta letra C mayúscula es la unidad coulombios. Cuando hablamos del protón, la carga eléctrica es positiva. Cuando hablamos del
electrón, la carga eléctrica es negativa. Entonces, la carga eléctrica de menor cantidad es la carga eléctrica del electrón, que es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Ahora bien, vamos a hablar de lo siguiente. Si ustedes tienen dos cargas eléctricas, por ejemplo, un protón y otro protón, se puede comprobar que si ambas tienen la misma carga positiva, se rechazan. Si tenemos dos electrones, o sea, cada carga eléctrica, cada partícula con una carga eléctrica negativa, también se rechazan. Quiere decir que si las cargas eléctricas tienen el mismo signo, se rechazan. Mientras que si las cargas tienen distintos signos, una positiva, la otra negativa, se puede comprobar que se atraen. Entonces ahora vamos a lo que se conoce como principios de la electrostática. Los principios son dos. Primero, en un sistema eléctricamente aislado, la suma algebraica de las cargas eléctricas es constante. Repito, en un sistema eléctricamente aislado, la suma algebraica de las cargas eléctricas es constante. ¿Cómo se llama este primer principio? Perdón, no es el primer principio, este principio de la electrostática. Ley de conservación de las cargas eléctricas. Ley de conservación de las cargas eléctricas. Y la que vimos recientemente, que yo me adelanté, pero en realidad también es un principio de la electrostática, que las cargas eléctricas del mismo signo se repelen y las que tienen distintos signos se atraen. Entonces, estos son los dos principios de la electrostática. Ahora vamos con cuerpos conductores. Ley ¿Qué es de un cómo dijo, cuerpo profe? conductor? ¿Cómo, David? Ley de las cargas, dijo, ¿cómo? No entendí. Principios de la electrostática. Son dos. Una Claro. que habla sobre las cargas eléctricas del mismo signo se rechazan, de distintos signos se atraen. Y la otra, ¿cuál es? En un sistema eléctricamente neutro, aislado, la suma algebraica de las cargas eléctricas es constante. ¿Y cómo se llama esto? Ley de conservación de las cargas eléctricas. Repito, ¿cómo se llama? Ley de conservación de las cargas eléctricas. Ahora vamos a cuerpos conductores. ¿Qué son los cuerpos conductores? Son aquellos por el cual los electrones se pueden mover fácilmente. Y acá tienen ejemplos de cuerpos conductores, que son los cables que normalmente utilizamos en las casas. Otro ejemplo, vamos a mostrar. Material conductor, el bronce, el latón, metal galvanizado, el acero, el cobre, aluminio, hierro. Acá estaría faltando, por ejemplo, el oro. Poner un cable de oro es carísimo, pero en muchos dispositivos, sobre todo electrónicos, utilizan el oro porque tiene mejor conductividad. ¿Pregunta hasta ahí? Porque fui muy rápido. Profe, Bueno, sigamos. Cuerpos aislantes son aquellos que no permiten que los electrones se muevan fácilmente y libremente. Acá tienen material aislante, la goma, miren cómo el material aislante me está
de los televisores. A ver si tengo alguna pila para mostrarle. No, se ve que tenía, pero ya no tengo más. Si no, le mostraba. Esas pilas que normalmente se utilizan para los controles remotos, ustedes lo pueden sujetar de los extremos y prácticamente no van a sentir la descarga de la batería. Si la sujetan entre las yemas de sus dedos. Sí. Pero no hagan jamás de agarrar cable pelado de 220 voltios porque así como agarran, van a quedar fritos. No, profe, si yo hago Acuérdense, electricidad. el material aislante tiene un límite, no es aislante perfecto. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, entonces, los semiconductores son materiales que se comportan como aislante o como conductores. Normalmente son aislantes, que cuando vos lo modificas la temperatura, por ejemplo, esto es muy común en Formosa, que hay mucha gente que en su casa, por X motivo, utiliza en el baño los calefones eléctricos, estos que se compran en el mercadito paraguayo, y se conectan con cables que no son los adecuados. Se conectan a cables que conducen la electricidad que no son los cables permitidos. Entonces, ¿qué sucede? Comienza a circular la corriente eléctrica por el calefón. Los cables que no son los adecuados se incrementan su temperatura. Entonces, este aislante color celeste, este aislante color marrón, si se derriten por incremento de la temperatura, ¿qué va a suceder? Se van a tocar los conductores. ¿Se dan cuenta? Y el resultado, más de uno en la casa lo conoce. Bien, volvemos a lo nuestro entonces, que es, por favor, el micrófono pongan en silencio porque tengo retorno. Vamos a ver cuáles son los procesos de electrización, es decir, cómo nosotros comprobamos que realmente estas cargas eléctricas están, que no es invento de Mileto, no es invento de Volta, sino que realmente están. Una de las formas de obtener poder, mejor dicho, no de obtener, sino de verificar la existencia de estas cargas, es por frotamiento. Y ahí tienen el dibujo donde dice una varilla de vidrio se frota con seda y se transfieren las cargas eléctricas. Eso es Profe, una... Sí, en invierno también cuando uno está bien tapado por ahí, trick, como que la almohada, ¿qué? La almohada o el acolchado, trick, hace así, como chispea. bueno, ¿por qué ese ruido que uno escucha? Si está prácticamente en la habitación en penumbra o en total oscuridad, Sí, se ve. inclusive van a visualizar el, entre comillas, chispazo de estas cargas. Y es por los contactos que hay entre ellas. Cuando son del mismo signo, obviamente se van a atraer. Por eso que las cargas eléctricas que están en la superficie de la varilla, cuando se frota con seda, pasan por frotamiento a la seda, porque en la seda hay cargas eléctricas negativas. Y esto es una forma de comprobar, chicos, la existencia de las cargas eléctricas en la superficie, tanto de la varilla como de esa ropa de seda. Otro tipo de proceso es por inducción. Por inducción nosotros no necesitamos ningún cable.
no necesitamos ningún cable. Ocurre cuando hay una separación entre, por ejemplo, esta esfera metálica que en su superficie tiene cargas eléctricas positivas y aproximamos un material de plástico en cuyo extremo hay cargas eléctricas negativas. Si la intensidad, por ejemplo, de todas estas cargas es muy elevada, se va a visualizar el salto de las cargas produciéndose una descarga eléctrica que normalmente ustedes van a llamar rayos. O sea, es perfectamente visible. El tercer proceso de electrización es por contacto. Miren, esto es nuevamente una esfera metálica. Esto se llama acelerador de Van der Graaf. ¿Qué hace este acelerador? Llevar a esta superficie muchísimas cargas. Por favor, el micrófono. Guillermo Antenor Gauna, tu micrófono. Cuando este acelerador lleva todas las cargas sobre tu superficie, son muchísimas cargas, una persona, por ejemplo, apoya las manos y ¿qué va a suceder con el cabello de la persona? ¿Alguien me podría decir? ¿Van hacia la esfera? Se No. erizan. Se alejan de la esfera. ¿Por qué será? Porque tiene Porque una son cargas carga. negativas. Porque tienen carga de distintos signos. Exactamente. Y esto es lo que nunca hay que hacer. Si no se conoce, si no se sabe exactamente lo que uno tiene que hacer como electricista, jamás toquen con sus manos un cable conductor de electricidad. Porque la electricidad no da nunca una segunda oportunidad. Entonces, son tres los mecanismos de electrización: frotamiento, inducción y contacto. Y ahora vamos a un instrumento que son tan antiguos, más antiguos que su profe, para comprobar la existencia de estas cargas. Uno es el péndulo eléctrico, que hablé al comienzo de la clase. ¿Por qué se llama péndulo eléctrico? Porque tengo una esfera cargada con carga negativa, atada por un hilo del extremo de un ganchito, y cuando aproxima un plástico que también tiene cargas eléctricas negativas, ¿qué va a hacer esta esfera? Se va a ir hacia el otro extremo, porque cargas eléctricas del mismo signo se repelen. Y se llama péndulo porque yo retiro la varilla cargada negativamente y la pelotita atada por este piolín al soporte va a pendular, va a tener un movimiento de péndulo. De ahí el nombre. El otro instrumento es el electroscopio de 2 hojas. Estas son 2 hojas metálicas que están conectadas a una esfera metálica. Si aproximo una varilla que puede tener distintas cargas eléctricas que esta varilla, si tienen distintas cargas, lo que va a pasar es lo siguiente. Se va a separar estas 2 hojitas. Si estas están con carga negativa y esta varilla tiene carga negativa, se va a separar las hojas. Si esto tiene carga positiva y esto tiene carga positiva, se van a separar las hojitas. Si tienen cargas de signo contrario, estas hojitas
se unen. Estos dos instrumentos, el electroscopio y el péndulo, deben tener más de 200, tal vez 300 años de antigüedad, pero que hasta el día de hoy, a modo didáctico, se sigue aplicando para comprobar la existencia de las cargas eléctricas. Pero, si bien este péndulo electrostático permite inferir que cuando más aproximo una varilla con carga del mismo signo que la esfera, que tiene el mismo signo, la esfera inmediatamente se aleja porque saben que las cargas eléctricas del mismo signo se rechazan. Cuando más intensa, y mayor cantidad de carga tengo, mayor es el rechazo. Por lo tanto, el péndulo se aleja más. Si la intensidad de las cargas es muy pequeña, el péndulo se va a alejar, sí se va a alejar, pero no exageradamente si la intensidad de las cargas eléctricas sobre la varilla fuese mayor. En realidad lo que estoy tratando de explicar que debe existir algún vínculo entre la intensidad de las cargas y la distancia que los separa. Y esa relación está dada por esta ley que se llama ley de Coulomb, que me relaciona la intensidad de la fuerza electrostática, que me dice que es directamente proporcional a dos cargas eléctricas. Una la vamos a llamar Q y la otra la vamos a llamar Q'. Ojo que no es la tía ni la abuela, es la prima. Y estas cargas están separadas por una distancia R. Y la fuerza electrostática varía inversamente con el cuadrado de la distancia. Esta ley la comprobó el francés Coulomb. Así que ahora, si no hay consulta, vamos a dejar de compartir y vamos a ver dónde lo tengo. Profe, ¿qué era la K en la carga? En la Muy fórmula bien, esa. porque esa letra K tiene un nombre, se llama constante electrostática. Constante electrostática y vale 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado, repito, newton por metros cuadrados sobre coulombios al cuadrado. Vamos a buscar, tengan un poquito de paciencia, voy a buscar un simulador que necesito mostrarles. Bueno, vamos a compartir la pantalla. A ver si puedo ver el simulador. Acá está. Bien. Estuvimos hablando recién. ¿Ven todo el simulador, chicos? Sí. Sí, profe. Gracias. Vamos a ver entonces una escala macro. Acá tenemos una carga que lo vamos a llamar Q sub 1. Acá tengo otra carga que lo voy a llamar Q sub 2. A esta, por ejemplo, lo vamos a llevar para atrás.
acá. Y le vamos a poner, por ejemplo, una carga de -4. Esto es microcoulombios. -4 microcoulombios. Eso significa que la carga eléctrica tiene una carga negativa. La carga Q2 tiene 8 microcoulombios. Quiere decir que tiene una carga positiva. Observen lo que va a pasar cuando yo aproximo. Miren. Me alejo. ¿Y qué sucede con el valor de la fuerza que está acá? Acá dice la fuerza en esta carga debido a la carga 1. Miren el valor. Acá tengo la fuerza en esta carga debido a la presencia de esta otra. Vamos lentamente a aproximarnos. ¿Qué sucede con la fuerza? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Recuerden que la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Quiere decir que si yo me acerco mucho, se incrementa la fuerza en una barbaridad. ¿Ven, chicos? Ahora, Sí, si yo me alejo una carga de la otra, ¿qué va a suceder con la fuerza? ¿Va a mantener el mismo valor? No, profe, va a disminuir. Va a disminuir. Veamos. Miren cómo disminuye la intensidad de la fuerza. Acuérdense que estamos hablando de fuerza, por más que sea fuerza electrostática, pero la unidad sigue siendo Newton, chicos, no se olviden. Fíjense, acá este está en 7, este está en 2, quiere decir que hay 7 menos 2, tengo 5 centímetros, la distancia entre las cargas y cómo cae la intensidad de la fuerza. Vamos a cada vez menor. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a poner las dos cargas del mismo signo. Las dos positivas. Vamos a ver qué sucede cuando intento acercar. Miren acá el sentido de la fuerza. La fuerza en esta carga, debido a la presencia de esta carga, va hacia la derecha de ustedes. La fuerza en esta carga, debido a la presencia de la carga 2, va hacia la izquierda de ustedes. ¿Por qué? Porque tienen el mismo signo, entonces se repelen, chicos. Vamos a acercar más. Miren la intensidad. ¿Ven el sentido de la fuerza? ¿Se ve, chicos? Sí, profe, se ve. Bueno, ahora vamos a poner nuevamente negativo. Miren el sentido de la fuerza, cómo cambió. ¿Ven? Automáticamente cambia el signo de la carga y me cambia el sentido de la fuerza. Entonces, ¿cómo leemos lo que está acá? Esto es la fuerza en esta carga debido a la presencia de esta carga. Repito, la fuerza en la carga 2 es debido a la presencia de la carga 1.
Y la fuerza en la carga 1 es debido a la presencia de la carga 2. ¿Seguro que se entendió? Eso sería solo para las de igual carga, ¿no? Mira, para carga de distinto signo, para carga del mismo signo. ¿Está? Sí. Ah, no sé, creo que- Bien. Si hasta acá está, vamos a dejar de compartir lo que estamos mostrando y volvemos nuevamente a lo nuestro. Acá. Bueno, vamos a compartir y vamos a lo siguiente. Lo último que habíamos hablado entonces era que la fuerza electrostática es directamente proporcional a la constante electrostática multiplicada por una carga 1 por una carga 2 dividido la distancia que lo separa al cuadrado. En lugar de poner carga 1 y carga 2, podemos directamente poner carga y carga prima para diferenciar que son distintas, no se trata del mismo personaje. ¿Hasta acá se entendió? Profe, ¿podría repetir el valor de la constante? 9 por 10 a la 9, repito, 9 por 10 a la 9 newton por metros cuadrados dividido coulombios al cuadrado. Newton por metros cuadrados dividido coulombios al cuadrado. ¿Anotaron? Gracias, profe. Sí, Bueno, gracias. sigamos. Vamos al concepto de campo eléctrico. El campo eléctrico se define de la siguiente forma. Cuando tenemos una carga eléctrica, la presencia de, aunque sea una carga eléctrica, modifica el espacio que rodea esa carga. Y la modificación por la presencia de esa carga eléctrica se llama campo eléctrico. El campo eléctrico se define como la relación entre la fuerza electrostática, se define como la relación entre la fuerza electrostática y la carga de prueba que se llama Q'. Ahora, si la fuerza electrostática reemplazamos por su expresión que está acá, que es la ley de Coulomb, entonces les va a quedar esta fórmula para usar. Fíjense cuál es la importancia de tener esta expresión, que el campo eléctrico es una propiedad de los puntos del espacio de acción de esta carga Q y no depende de otras cargas eléctricas. Esto traducido al castellano significa que cada carga eléctrica genera su propio campo. Si cada carga eléctrica genera su propio campo, si yo tengo dos cargas eléctricas, tendré ¿cuántos campos eléctricos tendré? Dos. Dos. Si tengo tres cargas eléctricas, ¿cuántos campos eléctricos tendré? Tres, bueno. Tres. Tres. Profe. Muy bien. Quiere decir que si yo tengo dos campos eléctricos, tres campos eléctricos, cinco campos eléctricos, porque tengo cinco cargas, tendré que sumarlas y tener un campo eléctrico total. ¿Se entiende, chicos? Ahora Sí, profe. bien,
Gracias. Miren, el campo eléctrico se define como fuerza electrostática dividido la carga de prueba. Si la fuerza, perdón, si la carga es positiva, este cálculo me da un valor positivo. Quiere decir que el campo es mayor que 0. Pero además me está diciendo que el campo y la fuerza tienen el mismo sentido porque son vectores. No se olviden que estamos hablando de vectores. Ahora, si la carga tiene un signo negativo, entonces el campo y la fuerza tendrán sentido contrario. ¿Cuándo tienen sentido contrario la fuerza y el campo? Cuando Q es negativa. Mañana tengo ¿Y fútbol. cuándo? ¿Cómo? Bueno, repito otra vez. Si la carga es negativa, el campo y la fuerza tienen sentido contrario. Si la carga es positiva, el campo y la fuerza tienen el mismo sentido. No se olviden que el campo eléctrico y la fuerza electrostática son magnitudes vectoriales. ¿Pregunta hasta ahí? Bien. ¿Cómo dijo, profe, lo último? Lo último que dije fue que no se olviden que la fuerza electrostática y el campo eléctrico son magnitudes vectoriales. Vamos a la siguiente. Lo que están viendo en la pantalla es las líneas del campo de una carga puntual positiva. Observen, las líneas de campo salen de la carga positiva. ¿Y qué dirección tiene? Dirección radial para todos lados. Dirección radial. Estos representan las líneas del campo eléctrico para quién? Para una carga positiva. Esto es para un cilindro cargado, obviamente en la superficie del cilindro, y esto para una esfera cargada en su superficie. Sigamos. Si la carga es positiva, recién lo dije, las líneas del campo salen de la carga, tiene dirección radial. Si la carga es negativa, las líneas de campo llegan a la carga, también tiene dirección radial. En la carga negativa es entrante y en la carga positiva es saliente. No se olviden. Entonces, cuando tenemos dos cargas, sucede esto. Miren, si las dos cargas tienen distintos signos, las líneas de campo salen de la carga positiva y ¿a dónde llegan? A la carga negativa. Las líneas de campo son líneas cerradas. Las líneas de campo nacen en la carga positiva y terminan en la carga negativa. Nacen o comienzan en la carga positiva y terminan en la carga negativa. Esta configuración de dos cargas eléctricas, y lo que ustedes están viendo en imagen son líneas de campo eléctrico que salen de donde, de la carga positiva, y a dónde llegan, a la carga negativa, tiene un nombre que se llama dipolo eléctrico. Dipolo, la palabra, el prefijo di significa dos polos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, en este caso, miren las líneas del campo, salen de la carga y acá también salen de la carga. Eso quiere decir que son cargas que tienen el mismo signo. Como tienen cargas del mismo signo,
Recuerden que se van a repeler, por lo tanto las líneas de campo no salen de una y llegan a la otra. Miren cómo se abren. ¿Vieron? Vamos a otro ejemplo. Acá tenemos 4 cargas eléctricas, 2 positivas y 2 negativas. Observen que las líneas de campo salen de la carga positiva y llegan a la carga negativa. Acá también salen de la carga positiva y llegan a la carga negativa. Lo mismo sucede acá. Salen de la carga positiva y llegan a la negativa, y lo mismo acá. Ahora, de la carga negativa no salen las líneas de campo, llegan a ella. Esta es la configuración de un cuadripolo. Cuadripolo porque son 4 cargas eléctricas. 4 cargas eléctricas. Tenemos 5 minutos antes que se corte la señal, así que no se olviden, si se cortan, volvemos a reconectarnos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Sigamos. Dice, campo eléctrico, propiedades eléctricas de la membrana de una célula excitable. ¿Qué quiere decir eso? Significa lo siguiente. En los organismos biológicos hay campo eléctrico. Por supuesto que hay, porque la presencia de una carga eléctrica, ya sabemos ahora que hay campo eléctrico. Una carga genera su propio campo, y si tenemos muchas cargas, habrá muchos campos eléctricos. Y lo que están viendo entonces es un corte de un corte transversal, sería lo correcto, de una membrana celular, que puede ser la nuestra. Y esta membrana celular, esta es la membrana celular, que tiene forma de un huevo de gallina, y en el medio intracelular, fíjense que tenemos Cargas cargas negativas. eléctricas negativas. Quiere decir que en una célula nuestra, por ejemplo, o la célula del perrito, o las células de un gato, las cargas negativas, ¿dónde las vamos a encontrar? Dentro de la célula. Esta es la membrana de separación, y fuera de la célula, ¿qué vamos a encontrar? Cargas eléctricas positivas. Es como una micela, profe. Las micelas son coloides que se caracterizan por tener en su superficie cargas eléctricas. Y acá estamos hablando de una célula cualquiera. ¿Está? No Profe, piensen, sí, una pregunta. ¿Esto usted sigue en algún lado, en alguna plataforma? Porque la verdad que estuve buscando y no encontré ningún power. no, estos son los apuntes de tu profe Merlo nada más. Lo justo y necesario para que ustedes después vayan a los libros. Les repito, en nuestra célula, o la célula de un tiburón, por ejemplo. Bueno, pero acá en Formosa no tenemos tiburón, tenemos pacú. En la célula de un pacú también van a encontrar esta conformación. Dentro de la célula que tenemos cargas eléctricas negativas. Cada una de estas cargas genera su propio campo. Fuera de la célula, o sea, en el medio extracelular, ¿qué tenemos? Cargas eléctricas positivas. Esta figurita que están viendo acá, por ahora simplemente las voy a mencionar, son microelectrodos. O sea, si estamos hablando de micro, son electrodos extremadamente finos, pequeñísimos, que permiten ser colocados, uno de ellos en el medio intracelular y otro en el medio extracelular, y medir lo que todavía no di esa clase, simplemente medir una diferencia entre las cargas. Por ahora vamos a llamarlo así.
Quiere decir que es perfectamente comprobable lo que el profe le está comentando. Bien, queda claro entonces que las cargas eléctricas están dentro de nuestra célula y también en el medio extracelular. ¿Cómo se caracteriza el medio intracelular? Queda menos de un minuto, se va a cortar. En el medio intracelular, ¿qué tenemos? Cargas negativas. ¿Y qué tenemos en el medio extracelular? Cargas eléctricas positivas. ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. Gracias, señor. Muchas gracias. Queda menos de un minuto, así que se corta y lo vuelvo a reconectar. Para cuando volvemos a conectarnos, vamos a hablar de trabajo eléctrico. Antes nosotros hablábamos de trabajo mecánico. Después, cuando empezaron a cursar física 2, hemos hablado de trabajo termodinámico. Y como Mi rey. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, viste? Estamos. ¿Todo tranca? Justo, llegué antes que vos, justo estoy Sí. llegando. Sí, no, yo. ¿Cómo es? Y sí. Y sí, yo salí menos cuarto y bueno, ahora ya sé lo que me toma caminando. ¿Viste? Yo siempre. ¿Menos cuarto saliste? Sí, menos cuarto. Yo dije que la menos cuarto iba a salir. Y bueno, salí. ¿Qué onda, Guille? ¿Todo bien? Sí, así que tu bici cagó. Y hoy vos fuiste, bueno, vine a otro paraíso, terminé de tratar. Cuando miro así, la rueda de atrás no dice desinflada. Bueno, que está y miro la rueda delante y toda pinchada. mayor cantidad de iones, por lo tanto hay una mayor concentración. En este sentido, por diferencia de concentración de carga, van a fluir naturalmente desde el lugar de mayor concentración hacia un lugar de menor concentración. Miren, naturalmente van a fluir desde el recipiente 1 hacia el recipiente número 2. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe. Bien. Profe, Eu, o sea, naturalmente, dice usted, las cargas se pasan del recipiente con más cargas al de menos carga, dice. claro. ¿Por qué sucede esto? Porque inicialmente vos acá tenés menor concentración de carga y acá tenés mayor concentración de carga. O negas. Hay un flujo neto de carga desde un lugar de mayor concentración de menor concentración. ¿Estás hasta ahí? No la escuché, debe ser
Se corta, no sé qué la señal. Bien, vamos de vuelta. En el recipiente 2 dijeron ustedes que hay menor cantidad de cargas. En el recipiente 1 hay mayor cantidad de carga. Entonces podemos hablar de concentración de cargas. Acá tengo menor concentración, acá tengo mayor concentración. Entonces hay una diferencia de concentraciones. Y esa diferencia de concentraciones me genera una migración de cargas desde este lugar de mayor concentración a el lugar de menor concentración. ¿Y esto qué me va a producir? Porque miren acá, en el recipiente 2 yo tengo carga positiva y negativa, o sea que yo acá tengo un potencial eléctrico, porque tengo campo, tengo potencial eléctrico. Acá también tengo potencial eléctrico. Y como hay una migración de carga por diferencia de concentración, entonces tengo una diferencia de potencial eléctrico. ¿Se entiende, chicos? Sí, o sea, profe, entonces en la fórmula que está C1 sobre C2 es... Todavía no te apures con la fórmula. Dame un ratito. No dice nada. Vamos de vuelta. Lo importante es que se entienda el concepto. Si tenemos un recipiente, lo llamamos recipiente 2 y tenemos pocas cargas eléctricas, positivas y negativas, acá tengo un potencial eléctrico medible. En el recipiente número 1 tengo muchísima cantidad de cargas positivas y negativas, o sea que también tengo un potencial eléctrico. Pero como hay una diferencia de concentración, la migración es desde un lugar de mayor concentración hacia un lugar de menor concentración. O sea que hay un flujo de cargas. Hay un flujo de cargas. Hay un flujo de carga. Por lo tanto, mientras dure este flujo de carga, yo puedo medir una diferencia de potencial. Y este flujo de carga se está moviendo en contra de un campo eléctrico. Se mueve en contra de un campo eléctrico. Hasta ahí me siguen. Sí, profe. Lo que necesito que quede claro es que en esta situación tenemos cargas positivas y negativas a ambos lados de la membrana que separa el medio intra del medio extracelular. Por lo tanto, si yo tengo una diferencia de potencial, hay campo eléctrico. Por supuesto que hay campo eléctrico. Y este campo eléctrico, miren el sentido. El sentido del campo está en contra de este flujo. El sentido del campo está en contra del flujo. Eso significa que el campo eléctrico me va a retrasar el flujo hasta llegar a un equilibrio dinámico. ¿Y qué significa que llega a un equilibrio dinámico? Significa que se igualan las concentraciones. ¿Está? Sí, Entonces, esa diferencia de potencial está dada con esta ecuación que se llama, ahora vamos a lo que quería Micaela, a la ecuación de Nernst. ¿Qué me dice Nernst? Que el potencial de equilibrio es igual a la diferencia de potenciales. El potencial de equilibrio es igual a la diferencia de potenciales. V1 se refiere al recipiente 1. V2 al recipiente 2. ¿Y por qué es V1 menos V2? Porque yo tengo en el recipiente 1 mayor concentración de cargas.
Y en el recipiente 2 tengo menor concentración de carga. Ese es el motivo por el cual es V1 menos V2. Y esto se puede demostrar, créanme que es cierto, no lo vamos a hacer acá porque necesitamos mucha matemática. Es igual a 2,3 por una constante K que se llama constante de Boltzmann, acá lo escribí, por la temperatura del sistema y por el logaritmo de base 10 de este cociente de concentraciones. ¿Está, chicos? Entonces, la ecuación de Nernst es la del potencial de equilibrio de la membrana, que es V igual a esta diferencia de potencial. Y esta diferencia potencial es V1 menos V2 porque en el recipiente 1 yo tengo mayor cantidad de cargas y en el recipiente 2 tengo menor cantidad de cargas. Créanme que esta diferencia potencial es 2,3 por la constante de Boltzmann, por la temperatura absoluta, o sea, en Kelvin, y por el logaritmo de base 10. No, ojo que el logaritmo de base 10 no es el logaritmo neperiano de esta división entre la concentración 1 dividido la concentración 2. ¿Alguna pregunta hasta acá? Miren que estamos dando conceptos de electrostática y automáticamente la aplicación en el área que les corresponde a ustedes. Profe, ¿y el valor de esta constante cuál sería? ¿O es la misma que ya nos dio anteriormente? No, esa es la constante eléctrica, es 9 por 10 a la 9. Newton por metro cuadrado divididos coulombios al cuadrado. La constante de Boltzmann, tengo que acordarme, a ver cuánto era, creo, si no me equivoco, tiene un valor, a ver, voy a buscar por internet, porque sinceramente no me acuerdo de memoria. Profe, ¿Sí, ya tenés? no, pero mi pregunta era, ¿de dónde sale o por qué sale esta constante de Boltzmann? ¿Quién era Boltzmann? Bueno, aguantado, ya te explico. El valor de la constante es 1,38. 1,38 por 10 elevado a la menos 23. 1,38 por 10 a la menos 23. Las unidades son Joule dividido Kelvin. Repito, las unidades son Joule sobre Kelvin. Gracias, profe. Bueno, ¿anotaron el valor? Sí, profe. Bueno, las preguntas que vienen ahora, ¿cuáles eran? ¿Por qué aparecen estos valores? 2,3 aparece una constante que se llama constante de Boltzmann y aparece la temperatura. ¿Por qué será? A ver, antes que yo lea la respuesta, jueguense a ver, ¿por qué será? ¿Cómo dijo la pregunta, profe? Intentando responder a la compañera de ustedes que dijo, ¿cómo sale la constante K? Yo les digo, doy una pista, 2,3, la constante de Boltzmann,
temperatura en Kelvin, todo esto sale de algún lugar. Fíjense que aparece la temperatura. ¿Por qué será? Me parece que yo me estoy olvidando algo acá, chicos. Voy a hacer una modificación y ustedes ven lo que yo voy a hacer. De paso, ven cómo yo trabajo con el editor. Gracias a la pregunta de la compañía, ahí está. Ahora sí. Ahí está, miren. Lo que agregué es esta letra E. Corrijan, por favor, porque ahí se ve que se me chispoteó. E es el valor de la carga eléctrica. O sea que el valor de E es 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Anotaron? Sí, gracias. Sí, profe. Bueno. Ahora voy a explicar cualitativamente de dónde sale la ecuación de Nernst. Para hablar de la ecuación de Nernst, yo tengo que emplear un concepto que se llama constante de Faraday. Tengo que emplear la constante de los gases que ustedes conocen. La constante de los gases, recuerden que, ¿qué era la constante de los gases? Es R por T. ¿Se acuerdan todo eso o no? P por B igual a N por R por T. ¿Se acuerdan? Tengo que vincular esa constante de los gases con la constante de Faraday. Y ahí aparece, después de hacer una serie de deducciones, aparecen estas expresiones. Y ahí surge la constante de Boltzmann. Lo que nos puedo eliminar es la T de temperatura, que también aparece. Lo que podemos hacer es lo siguiente, tratar de, para la próxima clase, bueno, mañana sería. Voy a ver una forma sencilla de hacer la demostración, porque si no tengo que emplear otros conceptos que requieren una matemática distinta de sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Profe, yo quiero preguntar sobre los instrumentos para comprobar la carga eléctrica. ¿Y no entraría el buscapolo también, por ejemplo? Creo que se llama así. Está muy bien tu pregunta. Vamos a volver atrás. El péndulo simplemente te sirve para comprobar la existencia de carga porque
mágicamente, entre comillas, esta esfera comienza a pendular. Lo mismo que el electroscopio. Las hojas metálicas se abren o se juntan según la polaridad que tengan. Y el caso del buscapolo, que normalmente emplean los electricistas, es para determinar la polaridad o determinar lo que ellos llaman la fase cuando tenemos tensión eléctrica, tenemos corriente eléctrica y tenemos resistencia eléctrica. Eso es otra cosa. Eso es para determinar la fase y saber cuál es el polo vivo y cuál es el neutro. Eso lo vamos a ver probablemente mañana o recién la otra semana cuando veamos electrodinámica. Hasta acá solamente estamos hablando de cargas eléctricas en reposo o son cargas que la movemos de un lugar a otro, pero generando trabajo sobre ellos. Más no. Para hablar de el buscapolo tenemos que primero definir corriente eléctrica. ¿Está, Aixa? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Bien. Si no hay ninguna pregunta, recuerden, chicos, mañana tenemos clase presencial optativo. Vamos a ver estos mismos temas y si hay tiempo, avanzaré en la parte electrodinámica y me queda pendiente la demostración de la ecuación de Nernst. Recuerden que mañana, que es 14 de septiembre, tienen su revisión de contenidos número 4. La semana que viene van a tener la revisión de contenidos número 5, pero la semana que viene nos vamos a dar más teoría nueva. Vamos a repasar las teorías de la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 clases. ¿Está? Quiere decir que la semana que viene solamente hay repaso de teoría para aquellos que van a ir al parcial. Pero para hablar de parcial, después que realicen la revisión número 5, vamos a chequear quiénes son los que aprobaron todo, eso no rinden parcial, y el resto sí, obviamente, sabiendo su puntaje acumulado, irán al parcial. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hola, profe, buenas noches. Una consulta. ¿La revisión de contenido 5 va a ser el otro miércoles? ¿Está María Belén? Profe, sí. No sé si escuchó lo que le pregunté, profe. Si la revisión de contenido número 5 es el próximo miércoles. Sí. ¿Era eso? Creo que es feriado. ¿El martes feriado o el miércoles? El miércoles 21, ¿puede ser? Sí, pero la revisión es el día 20, que es martes. El 21 no la voy a... El Bien, 21 profe. no voy a poner la revisión porque primero que es el día de ustedes, también es mi día, pues yo soy estudiante igual que ustedes, pero no sé si todos van a estar en condiciones de hacer su revisión de contenido. Entonces va a ser el martes, profe. Sí, el martes, sí. Así es. Gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no hay ninguna pregunta, nos estamos viendo en forma presencial mañana a las 20 horas, chicos. Chao, chao. Hasta luego. Nos vemos, profe. Chao.